Hey, muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Nau, desarrollador de videojuegos indie, normalmente para móvil, pero últimamente llevo un par de semanas en la que estoy en algunos proyectos que no me permiten dedicar todo el tiempo que quisiera hacer juegos. Así que ayer, jueves 31 de enero, estuvimos en directo en Twitch como prácticamente todos los días y me animé a empezar un pequeño proyectito ahí en Twitch en compañía y a ver qué salía. Así que os vengo a enseñar el mini proyecto que estamos haciendo, que veáis cómo lo he hecho y cuánto tiempo he tardado en hacer cada cosilla y así pues bueno, que podáis opinar. Ahora mismo estáis viendo en pantalla imágenes de los juegos de Pokémon clásicos en los cuales siempre suele haber un pequeño puzzle de hielo. Estos puzzles básicamente te mueves en una dirección y hasta que choques no puedes cambiar de dirección. Así que mi intención era usar esto para llevar un modo de juego que quizá tuviera que ver un poquito más con Twitch. Ya sabéis que últimamente estoy solo con juegos de Twitch, pero bueno, me hace ilusión y me hace gracia ya que estoy muy involucrado en el tema. Y la mecánica, bueno, pues tal cual como la estáis viendo. Así que inicié el directo en Twitch, estuve hablando con vosotros contando la idea de cómo la pensaba plantear y lo que pretendía hacer, aunque tenía la pequeña duda si hacer este juego en 2D o llevarlo un poquito más arriba y hacerlo en 3D. Mientras lo estábamos hablando, alguien me dijo por chat que si no es el juego de Ludipe. Y para los que no sepáis, Ludipe es un desarrollador que está aquí también en Madrid. Y justo ayer, el mismo día, sacó este juego público. Lleva tiempo trabajando en él, ya había hablado de él varias veces. Pero ayer lo publicó para poderlo descargar incluso en consolas. Y me chafó el plan porque sí, se parece bastante. A ver, que es una mecánica que ya existe desde los juegos clásicos, ¿vale? No es nada nuevo, ya veis que en Pokémon estaba. Pero Ludipe también la lleva en ese modo cooperativo, que es para uno o dos jugadores. Mi intención era hacer eso, pero con todo el chat de Twitch. Ya que dudaba entre si hacerlo 2D o 3D, decidí quedarme con el apartado 3D para así diferenciar el juego un poquito más de este. En 3D queda mucho mejor, me da mucha más libertad para hacer cosas diferentes y bueno, por probar. Entonces, dicho esto, que voy a empezar a enseñaros ya imágenes de cómo empezó, cómo ha ido evolucionando, cuánto he tardado en hacer cada cosa, cómo lo he hecho, a modo de pequeño weekly, para que si sigo con el proyecto y lo voy evolucionando poquito a poco, pues vayáis viendo aquí en el canal cómo va evolucionando y qué cosas hago, porque es algo que se me pregunta muchísimo. Lo primero que hice fue el movimiento básico, o sea, moverme para los lados, que cuando llegase a la pared del final, este no pudiera seguir, y si encontrabas una pared por medio, pues se parase. En más o menos media hora creo que lo tenía hecho ese movimiento, y para que veáis cómo lo tenía hecho, si miráis en pantalla veis unas rayitas verdes, que lo que hago es mirar la posición de la esfera del personaje, luego miro un metro más para la derecha hacia donde quiero ir, luego miro un metro más, hasta que vea que ya o hay hueco, porque se ha acabado el mapa, o hay una pared. Según lo que haya, digo, pues va desde aquí hasta el último punto posible. Y simplemente es moverlo en línea recta de una dirección a otra. Mientras se está moviendo, bloqueo todos los controles para que el personaje no pueda cambiar de dirección durante el movimiento. Cuando ya tenía esto, pasé a hacer la caída. La caída básicamente es con el mismo chequeo cuando veía que la distancia del chequeo para abajo era más de un metro, es decir, había caída. Lo que hacía era parar el personaje en el aire, lo paraba un segundo y luego lo hacía caer. Más o menos quería darle el efecto este un poquito del coyote del correcaminos, que también lo comenté en el directo de Twitch. ¿Sabéis cuando el coyote va corriendo, se queda quieto, mira por abajo y se cae? Ese pequeño frame de estar congelado y caerse es lo que pretendía hacer con esto. Cuando tenía todo hecho me faltaba un poquito el feeling. Notaba que era todo súper ortopédico, todo igual de rápido. Y lo que hice fue primero calibrar la velocidad de la esfera. Y es que al principio el movimiento tardaba un segundo en hacerlo. Es decir, si moviera un cuadrito o se moviera 10 cuadritos, tardaba un segundo en hacer todo el recorrido. Por tanto, se movía mucho más rápido cuando era una distancia larga y no tenía mucho sentido. Así que lo calibré para que según la distancia que tuviera que recorrer fuera más o menos rápido. Y además le añadí un efecto de encogerse, un squash and stretch básico, pues aplicado aquí. Hay que decir que este efecto está sin pulir, pero bueno, ya lo trabajaré más adelante cuando toque el tema, pero al menos da un primer aspecto visual para entender cómo va a quedar. Y ese es encogerse para darle un toque de velocidad. Quizá le puedo poner en el futuro una estela o algo del estilo. Lo que quería darle era un rollo de dinamismo, de rapidez. Aún así, como yo había empezado a programar súper rápido, en plan, venga, va, nos ponemos que es un juego cortito y tal, no me paré a pensar mucho el diseño del juego. ¿Y qué pasó? Que nos dimos cuenta tarde de que, ¿y cómo hacemos para que el personaje caiga? Porque una vez que cae, no puedes volver a subir. Entonces, vale, pues pensé, pues ponemos una rampa, que el personaje suba. Uff, es que una rampa, ¿cómo hago la animación si antes iba del punto A al punto B? Ahora tiene que ir del punto A la rampa, subir la rampa y al punto B. O sea, lo complicaba muchísimo, quería hacer un juego sencillo, era un juego que lo quería tener hecho en 1 o 2 horas realmente. Y ponerme ya a hacer eso era complicarlo demasiado y no quería comerme la cabeza. Así que aquí cortamos el stream, yo fui a descansar y más o menos fue como 1 horita y poco todo lo que habíamos hecho hasta aquí de stream. Entonces aquí ya no sé cuánto tiempo estuve pensando yo, pero estuve valorando ideas de que si hacerlo con rampas, si hacer un muelle que te sacase para arriba. Aún así me animé a probarlo con el triángulo, pero no me convencía porque veía que iba a ser demasiado complicado.
Cuando descarté la rampa, desconecté bastante, estuve un ratito sin hacer nada. Y cuando volví a poner me dije, ¿y si hacemos un ascensor que cuando lo pongas se pulse y te lleve al siguiente punto? Es decir, arriba o abajo. E incluso si fuera una plataforma que se desplazase horizontal, podría funcionar igual. Tú te colocas encima y automáticamente se mueve para otro lado. Así que eso fue lo que hice. Un ascensor que en cuanto te colocas encima, pues cambie de posición a la siguiente que tenga. ¿Ves en la imagen que hay como el bloque del ascensor y una pequeña plataforma muy finita? Esta plataforma finita es el checkpoint. Puedo poner 1, puedo poner 2, 10, 20, los que quiera, y cada vez que pulse la plataforma va a ir al siguiente checkpoint. Una vez que llegue al último checkpoint, vuelve al primero. De esta forma, con la mecánica del ascensor, puedo hacer cualquier tipo de plataforma súper sencilla. Para hacer esto, en cuanto a código, simplemente es un array que va pasando de uno a otro. Y para el movimiento lo que hago es, cuando la esfera está encima del ascensor, la coloco como objeto hijo del propio ascensor. Y al mover el ascensor, pues se mueve todo a la par. La esfera va, pues, enganchada. Una vez que el ascensor acaba de moverse, la desengancho y ya estamos como antes. Una vez que ya tenía todas las mecánicas básicas implementadas, simplemente me falta la muerte y el acabar nivel, es decir, las formas de acabar. Me puse a trabajar un poquito en el aspecto. Estuve mirando shaders que ya habían, shaders que no, probando a ver qué podía hacer yo con los materiales. Y mi intención era imitar un poquito a la estética de Ketchup. No sé si conocéis Ketchup, es una empresa que fue comprada por Ubisoft y tiene un estilo artístico muy característico, sobre todo en juegos móviles. Es un estilo que siempre me ha gustado un montón y siempre me ha costado bastante replicar. Estuve pensando cómo se podría hacer y al final pues con combinación de luces, poner una luz por cada lado para ese estilo de iluminación de cada una de las caras, el background ponerlo en degradado, la verdad es que ha quedado bastante bien. Después de la estética, lo siguiente con lo que me puse fue el giro de cámara. Al ser un juego en 3D y que seguramente los suscriptores puedan jugar poniendo sus bloques ahí, que la intención es que ayuden al propio jugador, lo que necesitaba era un giro de cámara para que detrás de las columnas pudieras ver lo que hay. Entonces, ese giro de cámara fue lo siguiente en lo que me puse, que básicamente con un clic y arrastrar pues se desplaza. Es un código muy sencillito, simplemente es un giro de cámara, tiene el centro aquí la cámara y gira en torno al centro siempre. Entonces puedes subir y bajar la cámara y gira para los lados, pero el ratón se veía siempre por medio y molestaba un poquito, así que me investigó un poco y con una sola línea de código es súper fácil quitar el ratón de pantalla. Entonces, lo que hice fue que el ratón desaparezca mientras está pulsado y que además no pueda salir de la pantalla. Y ya que estábamos un poquito con la estética y todo esto, continué poniendo las partículas. Lo primero que hice fue poner partículas de muerte para que la bola cuando muriese o cuando reiniciases el juego pues simplemente salieran partículas como una pequeña explosión, que queda bastante bien, aunque todos estos detalles visuales seguramente los acabe tocando un montón hasta el final del juego. Y también me puse con la lava, que es un bloque en el cual si lo pisas te mueres. Lo primero que tenía que hacer es, cuando contaba, ¿sabéis las rayitas que os dije al principio que iban contando de qué era el siguiente bloque? Si tenía altura, si no tenía altura, si podía pisarlo o no, pues si detecta que es lava, ese bloque lo establece como el último de la ruta. Por tanto, tú cuando vas en esa dirección, en la lava se te va a parar. Una vez se para en la lava, detecta a ver qué tiene debajo, si es lava, si es ascensor o si es una caída. Y en el caso de la lava, pues ¡puf!, te destruye. Así que estuve un ratito, bastante ratito, cambiando unas partículas de fuego que encontré por internet y haciendo un toque más de burbujeo de lava rollo flat, a ver cómo quedaba. El resultado hay que decir que no me convence demasiadísimo, pero tampoco está mal, así que como provisionales sirven. Incluso a lo mejor se quedan para el final del juego. Y ya por fin, con estas partículas lo he dejado aquí y he dedicado a las partículas pues otra media hora ajustándolas, poniéndolas bien, poniéndolas bonitas. Así que en total lo que he hecho del juego hasta ahora han sido 2 horas y media. Tener en cuenta que no he contado el tiempo de creatividad, de estar pensando cómo soluciono esto, cómo hago tal, porque eso quizás sí que han pasado otras 2 horas más haciendo yo mis cosas, pero bueno, con la cabeza dándole vueltas. Ay, ¿cómo podría hacer? Pues eso. Que quieras que no, esto debería ser tiempo de trabajo, pero bueno, no lo voy a contar. Entonces, ¿qué me queda para acabar el juego? Tengo que hacerlo que se conecte con Twitch. La conexión con Twitch ya la he hecho bastantes veces, así que no creo que me traiga muchos problemas el código, pero sí que tengo que plantearme bien a nivel de game design y pensármelo muy bien cómo se van a mover los usuarios. Si se van a mover por el mismo sistema de hielo, es decir, si dan para la derecha va a ir hasta que se quede a la derecha de todo, con usuarios me refiero al chat de Twitch, o si se van a mover casilla por casilla para tener un mayor control, o si los usuarios van a poder chocarse entre ellos, o se pueden atravesar. Tengo que pensar muy bien este tema porque todos los puzzles van a tener en cuenta este factor. Si el usuario se puede mover casilla a casilla, va a ser mucho más fácil colocarlo en cualquier punto. Molaría mucho más hacerlo con hielo, pero con hielo quizás es difícil llegar a ciertas partes si hay muchos usuarios. Para que los usuarios choquen entre ellos se podrían acabar colapsando, entonces al final no se podría mover nadie. Pero si quiero que un usuario se coloque encima de otro para poder hacer un puente de 3 de altura, por ejemplo, necesito que sí que colisionen entre ellos. Y luego está que si son muchos usuarios también va a ser un lío tremendo porque nadie se va a poder mover, entonces debería limitarlo solo a 5 usuarios y si hago skins tienen que ser, pues 5 skins me bastaría, pero podría poner alguna más para que la gente...
Ya veis, que hay muchísimo que pensar con esto, no he pensado nada porque esto era un juego de... Lo hago en un par de horitas y ya está. Y mi intención es que eso, que sea un juego sencillo para desconectar y quitarme un poquito el mono de hacer juegos, que últimamente estoy muy ocupado y no tengo tiempo. No tengo tiempo para dedicarlo al Momba Tactics, por ejemplo. De aquí a un mes o así seguramente sí que vuelva, ¿vale? Y nada más que decir, que si os ha gustado el vídeo que dejéis una manita arriba, sabéis que tenéis un montón de vídeos por aquí. Y que yo me despido ya, que nos vemos en el próximo vídeo. Si queréis seguirme en Twitch, ya sabéis cómo es. ¡Chao!